Tenemos saludos desde Arica, don Marcelo Yantén, nuestro saludo, gracias por estar con nosotros también en esta cuarta sesión que hemos programado con la Universidad de San Sebastián y el OTEC de ACIMED, con temas profundos y que nos hacen, incluso después de fiestas patrias y ya iniciada la primavera, entrar a pensar en nosotros, en nuestro medio, en nuestras personas, en nuestras empresas. Estamos a un minuto de iniciar, les pedimos entonces este minutito de paciencia y partimos. Bien, en honor a los que ya están incorporados y a nuestro importante panel, ¿no es cierto?, de hoy día, nuestros relatores, queremos darles muy buenos días. Aprovechamos también a saludar a Elizabeth Silva, que también se incorpora con un buenos días a todos. Queremos entonces iniciar esta última sesión de estas 4 charlas tendiente a conversar sobre los valores fundamentales. Hablábamos de la prudencia y el acierto en la toma cotidiana de decisiones, un bien para la empresa y para cada persona. Después seguimos la fortaleza y el verdadero sentido del esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo. Seguíamos después con la justicia y el logro del bien común en la empresa, desde el cuidado de las relaciones interpersonales en el trabajo. Y hoy cerramos entonces con, por supuesto, otra de las virtudes, que es la templanza en el trabajo y el desafío de trabajar con alegría. Para eso entonces queremos partir insistiendo en que ojalá todos puedan tener sus pantallas abiertas con sus nombres completos. Recuerden que quien haya participado de estas 4 sesiones le haremos llegar, ¿no es cierto?, un certificado, un diploma de participación para que ustedes tengan registro de lo que han estado asistiendo. Recordarles que vamos a mantener silenciados los micrófonos, ¿no es cierto?, y que al final podremos tener la respuesta a las preguntas que vamos a hacer utilizando para esto el chat de esta plataforma Zoom que nos reúne. Insisto en identificar, ¿no es cierto?, con sus pantallas, con su nombre y ojalá con pantalla abierta para verlos. Terminando la charla, como ha sido la costumbre, se les enviará un mail a los inscritos donde podrán descargar la presentación y la grabación de esta actividad. No podemos partir sin recordar algunos saludos, unos avisos, por supuesto. Por ejemplo, el día 24 de septiembre, esto es pasado mañana, salimos un poco del tema, importante tema y más profundo tema como el que estamos tocando en estos días, y entramos a otra de las áreas que también nos interesa mucho, que es aprender, escuchar de otras partes del mundo cómo están tratando de volver a la reactivación económica, y en este caso a través de la reindustrialización. Nos visitan y nos estarán desde España, ¿no es cierto?, el Instituto de Desarrollo Tecnológico Leitat, desde Barcelona, el presidente de Leitat, Jordi Rodríguez, y desde Chile con el señor Fernán Amago, director ejecutivo de Leitat, experto en desarrollo de las empresas en proyectos de tecnología y su adopción. Escucharemos esas palabras, ocasión que haremos propicio también para presentarle a ustedes, a través de un video, por supuesto, la firma de un convenio de trabajo en conjunto entre Leitat y ACIMED para beneficio, ¿no es cierto?, de todas las empresas asociadas.
Los invitamos entonces para este jueves, ¿no es cierto? Puedan estar a las 9:30, ¿no es cierto?, con las palabras de nuestro presidente, las palabras del presidente de la ITAC, el señor Jordi Rodríguez. Después veremos esta firma del convenio y cerramos con el señor Ferran Amago, que nos hablará entonces de qué están haciendo en España y en Europa para una reindustrialización, por supuesto buscando la reactivación económica de estos países. Lo esperamos entonces el próximo jueves. El 29 de septiembre seguimos en el tema más bien operativo o técnico, ¿no es cierto? El 29 de septiembre tenemos una charla sobre sistemas de gestión de energía y su adaptación a la excelencia operacional. Esto siempre a las 9:30 con los expositores Francisco Salgado, ingeniero civil industrial, mención mecánica por la Universidad de la Frontera, en Chile, con estudios de especialización en sistemas energéticos y energías renovables de la Universidad de Bochum, Alemania, y Rodrigo Cabrera, ingeniero civil mecánico, con MBA de la Universidad de Chile, máster en regulación económica por la Universidad Adolfo Ibáñez. Lo esperamos entonces con la charla Sistema de Gestión de Energía y su adaptación en la excelencia operacional. Esto es el 29 de septiembre. Toda esta información, por supuesto, estará en nuestra página web. Recordarles, como siempre, que el OTIC de ACIMED, ¿no es cierto?, está con las personas, con las áreas de personas. Es realmente una gran necesidad en estos tiempos, pasada la pandemia, pasada todo lo que hemos sufrido en estos 6 meses y que nos vuelve y nos llama a la reactivación de todas nuestras actividades con el sumo cuidado que el tema y las autoridades sanitarias nos han pedido. Nuestro OTIC, ¿no es cierto?, está desarrollando una moderna área de personas con plataformas especiales para apoyarlos en esta ocasión, como lo ha hecho en otras ocasiones, aparte de lo que es la franquicia tributaria. Así que esperamos su apoyo, acercarnos con ustedes, y ustedes le pedimos se acerquen también a nuestro TIC para que juntos podamos ver cómo salimos adelante de esta situación tan complicada que nos tuvo esta pandemia. Finalmente, y como siempre, no podemos partir sin agradecer a nuestros muy estimados auspiciadores. Me refiero a los héroes siempre para vivir con ganas. Asociación Chilena de Seguridad, ustedes saben, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. Aceros ASA, acero sostenible, seguimos construyendo juntos. Sintac, simplificamos tu mundo. OTIC ACIMED, capacitando para crecer. OTEC ACIMED, que hoy día patrocina esta charla junto con la Universidad de San Sebastián, ¿no es cierto? OTEC ACIMED, capacitando para crecer. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Indura, del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldadura. ACIMED Asesoría, para apoyar siempre tu gestión. Y por supuesto, cerramos con CAP Acero, siempre con Chile. Quiero dejar con ustedes en primer lugar al presidente de nuestro OTEC de ACIMED, don Juan Carlos Martínez, para que nos dirija algunas palabras. Don Juan Carlos, muy buenos días. Cerramos este ciclo de charlas. Gracias, Marcelo. Muy buenos días a todos ustedes. Y muchas gracias por su gran convocatoria, que veo que ya llevamos un gran número de participantes. En primer lugar, quisiera agradecer al profesor Juan Ignacio Rodríguez por exponernos hoy día acerca de la virtud de la templanza. Como dijo Marcelo, con esta presentación cerramos el ciclo de charlas acerca de las 4 virtudes fundamentales o cardinales: la prudencia, la fortaleza, la justicia, y hoy terminamos con la templanza. En las presentaciones anteriores me he referido al propósito de ACIMED de explorar en estos temas valóricos para poder formar mejores personas que pueden desplegar su talento en las empresas. Y también dijimos algo importante, que nuestro lugar de trabajo requiere de participación y preocupación por el bien común. ACIMED, junto con el Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián, desarrollaremos un programa de capacitación en estos temas y esperamos contar luego con una aplicación, ojalá online, para este fin. Mi curiosidad
me llevó a investigar y encontré una cita de don Miguel de Cervantes y Saavedra que dice que la templanza allana inconvenientes, vence dificultades y es un medio que siempre a gloriosos fines nos conduce. De los enemigos hace amigos, templa la cólera de los airados y menoscaba la arrogancia de los soberbios. Es madre de la modestia. El profesor Juan Ignacio Rodríguez tratará este tema de la templanza con mayor profundidad. Juan Ignacio es subdirector del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián, licenciado en Filosofía por la Universidad Gabriela Mistral, diplomado en Teología por la Universidad Alberto Hurtado y magíster en Filosofía por la Universidad de Salamanca y candidato a doctor en Filosofía por la misma universidad. Juan Ignacio, entonces, dejo contigo a esta magnífica audiencia que tenemos esta mañana. Perfecto, don Juan Carlos, muchas gracias por la presentación, por esa cita a Cervantes que es más que pertinente. Algo diremos de varios de los puntos que ahí aparecieron. Bueno, también saludo a todos quienes están conectados y sobre todo yo creo que me gustaría comenzar agradeciendo esta oportunidad, ¿verdad? Porque no es común que el mundo de la empresa se vaya abriendo a estos temas que al final tocan cuestiones pertinentes para la vida humana o humanizan, si uno quiere, la actividad que uno realiza de un modo relativamente usual, mecánico, y que a veces, y de eso vamos a hablar hoy día, a veces uno tiende a separar la vida personal de la vida profesional, y la verdad es que la persona es una, ¿verdad? Y en ese sentido, no solamente no es sano esa división tan radical, aunque son ámbitos distintos, sino que termina o puede llegar a ser incluso perjudicial para la integridad de la persona. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, así que agradezco esta oportunidad de poder conversar de estos temas. Voy a comenzar a proyectar una presentación que yo creo que puede ayudar a que no nos, o yo no me disperse con este tema. Voy a proyectar. Perfecto. A ver, un poco el título, no sé si resultó o no, pero tiene algo de provocativo. Si uno le pregunta pensando en un joven, no sé, secundario, pensando en un estudiante universitario, incluso pensando en el ámbito del trabajo, si uno le pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿O qué es lo que te gustaría hacer para descansar? ¿O en qué te gustaría llenar tu tiempo? O si no tuvieras compromisos, ¿qué te gustaría hacer? Y uno enseguida tiende a separar el ámbito de lo agradable, de lo que disfruto, con el ámbito laboral. Entonces pareciera que en el caso de los más jóvenes, el estudio es una obligación que me viene impuesta, de la cual me gustaría liberarme para hacer lo que tengo ganas de hacer. Hay como una especie de visión al respecto. Y en el trabajo depende de cómo haya, si uno quiere, sido educada la persona, cómo esa persona haya madurado en cierto sentido, puede ocurrir lo mismo. El trabajo no es la fuente de alegría, sino que precisamente cuando disfruto es cuando no estoy haciendo lo que estoy obligado a hacer. Que eso ya lo conversaremos, es una visión bastante pobre, si uno quiere, del trabajo. Vamos a ver por qué. De hecho, cuando estaba preparando esto, me acordé de un dicho de un amigo mexicano que me decía, ¿cómo será de malo el trabajo que tienen que pagarte para que lo hagas? Entonces parece que está instalada esa visión de que el trabajo solo es bueno en la medida en que gracias al trabajo
obtengo algún beneficio económico que me permita hacer lo que quiero hacer, como si el trabajo no fuera lo que quiero hacer. Entonces, por eso un poco yo quise ofrecer este título, ¿ah? Pensando de si es que es verdaderamente posible trabajar con alegría, ¿ah? Y si es posible, ¿en qué sentido es posible? Y también, ¿qué es lo que se requiere para que eso sea así? ¿Ya? Y ahí aquí aparece un poco la virtud de la templanza, que ya diremos específicamente en qué consiste. Yo ofrezco la siguiente estructura de esta breve charla. La primera es hablar de la templanza en términos generales, la segunda es hablar de la templanza en el trabajo, y la tercera parte, si es que nos da el tiempo, hablar de algunas virtudes que son más concretas, si uno quiere, que uno capta más fácilmente porque son muy cotidianas, ¿ah? De hecho, en la cita que hace don Juan Carlos de Miguel de Cervantes, habla de la modestia, ¿ah? Que es una virtud muy importante ligada a la templanza, ¿ah? Diremos algunas cosas de eso, esperemos. Pensemos un poquito en el contexto de este ciclo de charlas, ¿verdad? Son 4 charlas en las que se ha ido intentando hablar de lo que se conoce como las virtudes fundamentales o virtudes cardinales, ¿verdad? Pero llevándolo siempre a la realidad del trabajo. Ahora, yo no estuve en las charlas anteriores, conozco a los profesores que dieron los temas, y estoy seguro que siempre se cruza lo laboral con lo personal, ¿ah? Es la disposición de la persona, eso es una virtud, una disposición de la persona que impacta en todos los ámbitos de la vida, en sus relaciones personales, en su ámbito privado, por decirlo de alguna manera, pero también en el ámbito del trabajo y en el ámbito, en las relaciones interpersonales que se van generando en el trabajo. Y generalmente se dice que lo mejor queda para el final, y en este caso no es así, no es así, no porque yo me esté tirando para abajo, sino porque en el orden de las 4 virtudes, la más pequeña, ¿ah? Si uno quiere, la menos importante aparentemente, es la templanza, ¿ah? Aparentemente, porque ustedes ya tuvieron la oportunidad de conversar sobre la prudencia, ¿ah? Esa gran virtud por la cual soy capaz de discernir qué conviene elegir en cada momento, acertar en mis decisiones, acertar en mis actos, ¿ah? Es la virtud más alta, ¿ah? El correcto uso de la libertad, ¿ah? Una tremenda virtud, ¿ah? Ya se habló de la justicia, virtud muy importante, que tiene que ver con cómo ordenamos las relaciones interpersonales, cómo soy capaz de establecer relaciones respetuosas de las personas, cómo somos capaces de dar a cada quien lo que le corresponde, ¿ya? Y esas son virtudes enormes, ¿ya? Son de las virtudes más altas. También se habló de la fortaleza, ¿ya? Una virtud importante, cómo soy capaz de emprender grandes cosas, de superar obstáculos, de asumir desafíos, ¿ya? También una gran virtud. Y hoy día aparece la templanza. Ya daremos una explicación más acabada, pero es una virtud aparentemente muy sencilla, muy pequeña, que tiene que ver con esa capacidad, fíjese, de moderar nuestra tendencia a lo placentero y nuestro rechazo a lo desagradable, ¿ah? Es una virtud muy pequeña, no está preocupada, si uno quiere, aparentemente de estos grandes temas que impactan en la vida de nosotros y de los demás, sino que es una virtud, ¿ah? Además muy propia para un tiempo post-18, que tiene que ver con cómo me modero en una natural tendencia, y por lo tanto buena. Cuando decimos natural decimos buena, natural tendencia a lo placentero y un natural rechazo a lo doloroso, ¿ya? Sin embargo, ya veremos que esta virtud tan pequeña, tan aparentemente preocupada de estas cosas menores, ¿ah? Impacta en toda la vida humana. E impacta tan notablemente en toda la vida humana que puede hacer imposible que haya fortaleza, que haya justicia y que haya prudencia. Si no se pone, si uno quiere, los primeros cimientos
en el cuidado de la templanza, todo lo demás se imposibilita, se hace difícil. ¿Por qué? Porque al ser tan pequeña es demasiado cotidiana. ¿Ah? Es una virtud, ya lo veremos, que está presente todos los días, desde que suena el despertador, ya tenemos el primer acto de templanza. ¿Ah? Por lo tanto, está presente y quizás de un modo mucho más sutil va impactando en la persona que soy. Y gran parte de la persona que soy, y sobre todo de la persona que me gustaría llegar a ser, se juega en el cultivo de esta virtud sencilla, pequeña que es la templanza. Con un impacto, espero acertar en algunas proyecciones, con un impacto en la vida laboral enorme. A tal punto, que yo no quiero ser alarmista, pero a tal punto que puede amargarnos la vida. El trabajo, el trabajo asumido como una carga se hace insoportable, se hace desagradable y pasamos gran parte de nuestro día en el trabajo y gran parte del año en el trabajo. Por lo tanto, esta virtud yo creo que verdaderamente puede operar como una bisagra, ¿ah?, respecto de cómo se asume las obligaciones del trabajo, que son tal. ¿Ah? Y tiene que ver también, en ese sentido, con una frase que es un gran psiquiatra de nuestro tiempo, Erich Fromm, dice, uno de los problemas de nuestro tiempo, dice Fromm, es que vivimos en un mundo de placeres sin alegrías. ¿Ya? Vivimos en un mundo de placeres sin alegrías. Buscamos estar satisfaciendo ciertos deseos, pero la pregunta es, ¿y hay una alegría de fondo que sostiene todos estos deseos, ¿ya?, todas estas satisfacciones? ¿Ya? Y un poco la templanza precisamente lo que nos permite, aunque parezca paradójico, es que moderándonos en eso, nos permite gozar mucho más plenamente de ciertos placeres, vivirlos con mucha más alegría. ¿Ya? Voy a, poco pensando en cómo no dispersarnos, ofrecí aquí una definición eh, que yo creo que apunta a lo esencial. ¿Qué vendría si hubiera que definir la templanza? Es una virtud que ordena la afectividad, es decir, toda nuestra dimensión sensible, emocional, ¿ah?, en su natural tendencia a lo placentero y natural rechazo a lo doloroso. ¿Ah? Es decir, por naturaleza, nosotros tendemos a buscar aquello que es agradable y tendemos a alejarnos de aquello que es desagradable o doloroso. Eso es natural. ¿Ah? Hay que observar cómo se desarrolla la vida, cómo un bebé recién nacido, ¿ya?, toda su vida está marcada por la tendencia a lo placentero y por el rechazo a lo doloroso, y cómo a medida que vamos madurando, ¿ah?, esto tiene que irse incorporando en algo eh, que debe ser más elevado. ¿Con qué finalidad? ¿Ah? Aquí no es una actitud puritanista de decir, oye, aquí el placer hay que dejarlo de lado porque no sé qué cosa, no va por ahí, sino que la pregunta es, ¿por qué vale la pena moderar el deseo de lo placentero y el rechazo de lo desagradable o doloroso? Por la siguiente razón, y por eso es que esto tiene un impacto en la vida de todos, de modo que no vayamos a hacer el mal para obtener un placer, de modo que no dejemos de hacer el bien por evitar un dolor. Esa es, creo yo, la clave un poco de la templanza. Todos los días, es una cuestión demasiado evidente, todos los días estamos dispuestos a postergar placeres. Pero la pregunta es, ¿postergo los placeres porque hay una convicción personal en que es bueno postergar un placer por un bien? ¿O postergo los placeres, de alguna manera, como un niño que se siente obligado desde afuera a no hacer algo que le gustaría hacer? La templanza, en ese sentido, es fundamental para la madurez, para la plenitud humana, ¿ya? Porque no es una especie de represión, todo lo contrario, es una invitación, ¿ya? Y esto implica asumir lo siguiente, y aquí en la historia se han dado distintas
visiones respecto del placer. Muchas corrientes de pensamiento han identificado placer con lo bueno, con lo éticamente bueno, con lo moralmente bueno. Y eso significa que no debo reprimir el placer de ninguna manera, no debo controlar, no debo ordenar el placer de ninguna manera, sino que si quiero ser feliz, digámoslo en estos términos, parece que debiera ser dar rienda suelta al placer. El problema, me dirán ustedes, es cómo se integra en esa mirada el trabajo, cómo se integra en esta mirada la familia, que la familia yo creo que es fuente de grandes alegrías, pero no es que sea siempre placentera la vida familiar. Está llena de desafíos, está llena de dificultades, los hijos, ¿ah?, varias veces al día son insoportables, ¿ah? La señora no, pero la vida familiar está llena de agrados y desagrados. Pero la pregunta que uno habría que hacer es, ¿y si la vida, perdón, si el bien es el placer, cómo integro el trabajo que tiene su carga? ¿Cómo integro los estudios que tienen sus dificultades? ¿Cómo integro las relaciones entre las personas que también pueden ser desagradables? ¿Ah? Entonces, por esa vía que yo creo que está bastante instalada hoy día, parece que lo mejor será no casarme, parece que lo mejor será, mira, mejor vivo solo, trabajo, junto plata y me dedico a pasarlo bien con la plata que he juntado y no proyecto mucho más, porque la vida es solamente disfrutar o gozar. Pero eso es una vida más bien, ya diremos algo, eh, no sé si plenamente humana, yo no estoy juzgando opciones de vida. Estoy diciendo que si identifico el bien con el placer, hay muchas cosas que son valiosísimas en la vida que quedan fuera. ¿Ah? La familia, el trabajo, cualquier relación de amistad que se prolonga en el tiempo se hace difícil, cualquier relación de pareja se hace difícil, y por lo tanto pareciera que si deja de ser placentera, es mala y por lo tanto no persevero en eso. Hay otras visiones históricas que han dicho el placer es malo, en sí mismo es malo y debemos reprimirlo a toda costa. ¿Ah? Bueno, esa visión también es antihumana, porque grandes alegrías van acompañadas de grandes placeres. ¿Ah? Tampoco sabríamos cómo integrar, y de hecho así ha pasado en ciertos momentos de la historia, cómo integrar en la vida placeres que son naturales y por lo tanto buenos. Placer ligado a la comida, el placer ligado también a la sexualidad humana, es en sí mismo también un bien que participa de otro bien. Yo creo que hay que apuntar hacia ese otro bien. Lo mismo respecto del dolor. Si yo identifico el dolor con el mal, voy a estar siempre huyendo del dolor, siempre huyendo de lo desagradable, es la otra cara de la moneda. Y voy a dejar de hacer el bien que podría hacer simplemente por evitar un desagrado, un esfuerzo. ¿Ya? Y por otro lado, si identifico el bien con el dolor, digo, solamente es bueno aquello que exige un sacrificio de parte mía, ¿ya? Siempre tengo que enfrentarme a aquello que es desagradable. Mire, también se reduce, si uno quiere, la vida en general. ¿Ya? Hay varios ejemplos históricos, entretenidos, algunos curiosos, y algunos que verdaderamente llegan a ser ridículos, que se apoyan en alguna de estas visiones. ¿Ya? En ese sentido, por eso es que en la definición que ofrezco al principio dice es una virtud que ordena la afectividad. Es decir, todos nosotros tenemos una dimensión afectiva. Todos nosotros tenemos respuestas que son de orden emotivo, afectivo, respecto de ciertos estímulos. Y según lo que hemos dicho hasta ahora, hay que captar que lo que sentimos es moralmente neutro. Todos nuestros afectos son moralmente neutros. Eso significa que en sí mismos no son ni buenos ni malos. En sí mismo el placer no es bueno ni malo, y en sí mismo el dolor no es bueno ni malo. Podrá ser más agradable sentir una cosa que otra, pero son moralmente neutros. De hecho, yo no puedo elegir lo que siento. No puedo. O sea, si veo algo que me produce desagrado, mi reacción, que no es libre,
es sentir desagrado. Si veo algo que me produce alegría, mi reacción es una reacción sensible. Si alguien, por ejemplo, me agrede injustamente, ¿ya? Yo no puedo elegir sentir alegría, sino que voy a tener una respuesta sensible. Lo que se dice aquí es, no somos dueños de lo que sentimos, pero sí somos dueños de qué hacer con aquello que sentimos. Si el trabajo se me vuelve pesado, yo no puedo elegir sentir que no está siendo pesado lo que está siendo pesado, pero sí podré tomar una decisión, y de eso se ocupa la templanza, de tal manera que sea capaz de ordenar eso que estoy sintiendo, de integrarlo. ¿Ya? Dicho de otra manera, sentir placer o dolor es neutro, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la realización personal. Lo que sí es, y aquí uno ya podría empezar a proyectar cosas bastante concretas, lo que sí adquiere un valor moral es cuando yo me alegro en el mal y cuando yo me entristezco o siento dolor en el bien. Eso sí, eso ya es complejo. Y de hecho, eso se llama envidia. La envidia no es solamente sentir un dolor por el bien de otro, que es eso lo que se produce. Afectivamente, a uno se le produce una cosita desagradable, ¿ah?, por el bien de otro. ¿Ah? Esa envidia, si uno quiere, la primera envidia, que es una reacción sensible, tampoco tiene gran valor. El problema es cuando yo empiezo a alimentarla y, y producto de ese dolor que siento porque el otro está en una cierta situación de bien, ¿ah?, yo empiezo a alimentar esa sensación e incluso a realizar actos. ¿Ah? Mire, si este ya se ganó el diploma de participación en las 4 charlas. Sí, pero estaba ahí y solamente ponía el nombre y no estaba escuchando. Y uno empieza a alimentar, si uno quiere, ese dolor por el bien de otro. Lo mismo respecto del mal, ¿ah?, o del placer por la otra cara de la envidia, es decir, qué bueno que le está yendo mal, ¿ah?, que es una cosa tremenda, digamos, ¿ah?, que destruye toda relación humana. Eso ya adquiere un cierto valor moral, ¿ah? Entonces, insistimos, ¿ah?, la virtud de la templanza modera una natural tendencia al placer, que es natural y por lo tanto buena, y modera un natural rechazo al dolor. Pero ¿por qué debe ser moderado? Es donde tenemos que, de alguna manera, centrarnos. Por ahora hemos dicho que debe ser moderado para que no vaya a ser que buscando ciertos placeres haga el mal y no vaya a ser que evitando ciertos dolores deje de hacer un bien. ¿Ya? Tiene que ver un poco con eso y vamos a ver enseguida cómo esto impacta en la vida laboral. ¿Ya? Si uno mira, y esto es un recorrido que yo creo que permite aclarar bastante el sentido, ¿ah?, de la importancia de esta virtud que yo diría es bastante impopular hoy día. ¿Ah? Es bastante impopular el que uno tenga que postergar ciertos placeres. ¿Ah? Porque estamos en una cultura que parece que tenemos el derecho, ¿ah?, a darnos el gusto en todo. ¿Ah? Eso siempre ha estado presente en la humanidad. Lo que pasa es que hoy día hay tantos medios, hay tantas posibilidades, ¿ah?, en la pantalla hay tantas opciones que pareciera que es mucho más factible que yo pueda darme permanentemente, ¿ah?, el gusto de satisfacer ciertos placeres o ciertos deseos de placer. Si uno piensa en el sentido que hay detrás de esto, al final se juega algo muy importante. ¿Ah? Observando, no me voy a centrar mucho en esto, pero a grandes rasgos, si uno observa cómo crece, cómo madura una persona, uno va a observar que, como lo decía recién, la vida de un recién nacido está absolutamente marcada por la tendencia al placer y por el rechazo al dolor. Porque en eso se juega, si uno quiere, la sobrevivencia, ¿ah?, en los primeros años. Entonces una guagüita tiene hambre, llora. ¿Ah? Tiene sueño o tiene frío, llora. Quiere a la mamá, llora. Y cuando ya la mudaron, le dieron la papa, está abrigadita, se duerme. ¿Ah? Esa es la vida de los primeros meses. Y en ese sentido, todavía no hay
razón por la cual se debiesen postergar ciertos placeres y soportar ciertos desagrados. Pero enseguida, fíjese lo que pasa, y esto ya nos permite proyectar la vida laboral. Enseguida aparece algo. Lo que yo tengo ganas de hacer no siempre es bueno, ¿ya? Es decir, si ya a los 2 años, a los 3 años, yo le doy comida a un niñito siempre que quiere y le doy de comer solo lo que quiere, y los que tenemos hijos sabemos que hay otro dato no menor, y le doy de comer las cosas como él las quiere, ¿ah? Porque yo solo voy a comer si me dan la cuchara de Cars, ¿ah? O la cuchara de Frozen. Y la vida, fíjese lo que pasa, empieza a armarse de tal manera que el niñito ya en los primeros años cree que él tiene el derecho de que todo se organice para el cumplimiento de sus propios deseos. Por eso es que es en esa etapa donde se empieza a generar el conflicto, que es necesario que se genere, porque una cosa es lo que tú deseas y otra cosa es lo que es bueno, que a veces pueden coincidir. A veces lo que yo deseo es bueno, pero a veces lo que yo deseo no es bueno ni para otros ni para mí mismo, porque de hecho uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en Chile son los altísimos índices de obesidad infantil. ¿Y cuál será la causa de esos altísimos índices de obesidad infantil? Al final, son niños a los que se les va dando el gusto, no solo en la cantidad de comida, cada vez que tiene hambre parece que hay que darle algo, ¿ah? Sino que en el tipo de comida, ¿ya? Y además, como incluso hacer ejercicio puede exigir algún esfuerzo, ¿ah? Parece que el niño queda sentado, instalado frente a una pantalla, comiendo lo que quiere y cuando quiere. Lo que hay detrás de esto es un descuido de la templanza, en el sentido de que se le imposibilita desde chiquitito a la capacidad de postergar ciertos placeres por otros bienes. A medida que crecemos, nosotros tenemos que, por eso es que pongo esta idea de incremento de la libertad, tenemos que irnos haciendo más dueños de nosotros mismos, en todo ámbito de cosas. Cualquier propósito que yo quiera cumplir exige que yo vaya siendo más dueño de mí mismo, porque tendré que, en el cumplimiento de ese propósito, ir postergando cosas, ¿ya? Hay gente, si yo a un niño muy chiquitito no lo acompaño en esa lucha, el niñito ni siquiera va, por ejemplo, a aprender a andar en bicicleta, porque al principio querer andar en bicicleta es difícil, y parece que como es difícil, es malo. Entonces hay que acompañar en los primeros años en esa realidad. ¿Por qué me quedo en los primeros años? Porque muchas veces nosotros crecemos sin madurar verdaderamente y tenemos juventudes bastante débiles en este sentido, juventudes bastante poco libres en su capacidad de postergar ciertos placeres, ¿ah? Tenemos juventudes débiles. Yo cuento una anécdota que a mí me impactó mucho. Ustedes saben que, bueno, de los países que tienen más alto nivel de vida son los países nórdicos, ¿ah? Sobre todo eh, bueno, Dinamarca, Suecia, son países que tienen un excelente nivel de vida. Y yo una vez, en estudios que hice, tuve una compañera que era de Dinamarca, ¿ya? Y ella me contaba un poco el estilo de vida, me decía, bueno, a los 18 años, si todos se van de la casa, porque si tú le dices al Estado que quieres estudiar, fíjese, el Estado no solo te beca en la universidad, sino que te paga mensualmente un sueldo por estudiar. Entonces, la vida, me decía, es una vida muy fácil para nosotros los daneses, para los jóvenes daneses. Nos pagan los estudios y nos pagan un sueldo, sueldo con el cual nos pagamos un departamento, con el cual nos pagamos la vida e incluso podemos viajar a otras partes de Europa. Y sin embargo, los países nórdicos son los que tienen las más altas tasas de suicidio, ¿ya? Creo que Japón lidera el suicidio infantil,
que es un drama tremendo, pero en los países nórdicos puede haber una razón climática, no sé, pero yo le pregunté a ella, ¿y por qué teniendo ustedes una vida tan, tan, tan próspera, con tantos beneficios, por qué crees que hay una alta tasa de suicidio? Y ella me decía, porque nadie nos enseña a soportar dificultades. Nadie nos enseña a enfrentarnos a tener que postergar, a tener que realizar algún sacrificio. Y por lo tanto, me decía ella, cuando llega una dificultad, no sabemos cómo integrarla en nuestra vida. Tremendo, tremendo, porque hay un descuido al final un descuido de la templanza. Por eso es importante entender que la templanza no es una especie de represión respecto de lo que siento, sino que es mucho más ser capaz, ser en cierta medida dueño de nuestra afectividad para poder ser verdaderamente libre. ¿Ah? Y de hecho, el lenguaje puede ser un poco técnico, ¿ah? Se llama incontinente al que carece de la templanza. ¿Ah? Pensémoslo así, una guagüita es totalmente incontinente en todo. O sea, ni siquiera se contiene en las necesidades más elementales, ni siquiera es capaz de ir al baño. ¿Ah? Por lo tanto, el desarrollo tendrá que ver con que vaya siendo cada vez más continente, en el sentido, la palabra es tal cual así, que vaya conteniéndose, ¿ah? Conteniéndose en el sentido de poseyéndose. ¿Ah? A eso apunta la templanza. ¿Ah? Y el drama del incontinente, cuando llega a ser adulto, es que es incapaz de realizar cosas que es bueno realizar. ¿Ah? Voy a poner un ejemplo, un poco, no sé si chabacana es la palabra, pero es muy claro, es de una película chilena, más o menos antigua, ¿ah? Que se llama Sexo con Amor, y que es una comedia, pero que creo que es Rudolph el que hace un papel de un infiel sistemático. ¿Ah? Entonces el tipo es infiel permanentemente, está casado, tiene un hijo, está esperando su segundo hijo, y en un momento que y me pareció bien, bien claro, él dice, ya, no puedo ser tan mala gente, porque obviamente no le decía a su señora que era infiel permanentemente, y decide ser fiel. Y le dice, mire mi amor, voy a llegar todos los días a la casa, dejo mi horario pegado en el refrigerador para que sepa dónde estoy, a qué hora llego, y él toma una decisión de ser fiel. Si el problema es que como ya no hay templanza, ya no depende de él. Ese es el drama, es que es un drama de fondo. Ya no depende de él hacer lo que quiere hacer. Ya su propia vida se le escapa a sí mismo. Entonces, claro, al día siguiente quiere cumplir esto y se encuentra con una expolona y obviamente ya, porque ya no es incontinente, significa ya no es dueño de sí. Y esto, en cierto sentido, amarga la vida porque hay muchas cosas que uno quiere realizar porque ve un bien en eso que quiere realizar y se da cuenta que no puede. Se da cuenta que ya no depende de sí mismo y ahí se sufre mucho. ¿Ah? Es, poniendo un ejemplo todavía más claro, es como el alcohólico que en un momento dice, voy a dejar de tomar y se da cuenta que ya no depende de él. Y es un drama, es una tragedia, porque más allá del daño que pueda causar afuera, es una tragedia saber que uno ya no tiene potestad sobre su propia vida. ¿Ya? Eh, no se trata, ya lo decíamos, de una represión, no es que uno deba anular lo que siente, no es que uno deba anular la tendencia al placer, sino que más bien se trata de cómo soy capaz de integrar. ¿Ya? Quiero que vayamos al mundo del trabajo. Por eso es que Aristóteles decía esto que es notable, decía, más que la razón gobernando como un tirano, se trata de un gobierno político. ¿Ya? Es decir, ¿ya? Aristóteles tenía una concepción muy, muy sana de la política, decía, se trata de cómo desde la inteligencia somos capaces de invitar a todas las dimensiones, incluida la afectividad, para el bien de la totalidad de la persona. ¿Ya? Y la pregunta que surge aquí, y ahora vamos al mundo del trabajo, es, ¿y en razón de qué debiera postergar algún placer o asumir algún dolor? Esa es la pregunta que cada uno debe responder.
y que es fundamentalmente, o sea, y que es fundamental que cada uno la responda. ¿En razón de qué me esfuerzo en el trabajo? ¿En razón de qué busco hacer bien las cosas? ¿Ah? ¿Me motiva solamente el sueldo y que no me echen? Que ahí hay algo bueno, ¿ah? ¿O todavía hay cosas más valiosas que me motivan en el trabajo? ¿Ah? Vamos entonces al impacto de esto en el mundo del trabajo, en el mundo de la empresa en general, pero del trabajo. ¿Ya? Es una virtud impopular, ya lo decíamos, parece que hoy día no se ve por qué tuviera yo que postergar ciertos placeres, y que en el mundo del trabajo, lo pongo así, yo creo que paradigmáticamente está, está contenida en esta propaganda del chao jefe. ¿Ya? Si uno piensa qué es lo que hay detrás de eso, precisamente lo que hay es una visión negativa del trabajo, porque lo que yo en el fondo de mi corazón quiero es sacarme todo yugo de encima. Y me gano el chao jefe, ¿ya? Y fíjese cómo era la publicidad. Chao jefe, y acto seguido el tipo corriendo pilucho por la playa con otra gente. Parece que ya me saqué todo yugo. No tengo que rendir cuentas a nadie, y como tengo los medios necesarios, soy capaz de hacer lo que me da la gana. Y parece que ese es el paradigma que tenemos instalado hoy día a nivel cultural y a nivel laboral. Estoy en el trabajo soñando en que me gano el chavo jefe, soñando en que me saco esto de encima, ¿ya? Soñando en no tener que trabajar para poder hacer lo que me da la gana, ¿ya? A mí me encantaría que esa publicidad tuviera una segunda parte y ver a ese tipo 30 años después. ¿Qué será de su vida? ¿Ah? ¿Qué será de su vida? ¿Qué pasa cuando ¿ah? se da el gusto en todo y de repente empieza a darse cuenta que hay un vacío de otro tipo? ¿Ah? Sería interesante hacer una segunda parte del Chao Jefe. Pero es una virtud impopular. ¿Ah? Entonces la pregunta, para llegar al núcleo un poco de la cuestión es, ¿y se puede trabajar con alegría? La única manera de comprender que sí es posible trabajar con alegría, ¿ya? Es pensando en qué sentido el trabajo es un bien. Más allá, es un bien por muchas razones. Es un bien porque recibo un sueldo y con ese sueldo puedo realizar un proyecto de vida. Es un bien porque, porque me permite también contribuir, e idealmente es un bien porque me permite desplegar todas las posibilidades que yo tengo en el ejercicio de algo que incluso puede ser creativo. El trabajo como una actividad personal también es un bien. Por eso es que esto no significa que el trabajo sea fácil o que el trabajo sea liviano, ¿ya? Sino que significa que el trabajo es un bien, y aunque a veces puede ser difícil y pesado, vale la pena porque apunta a otra cosa. Y vale la pena asumir cierto esfuerzo, y vale la pena postergar ciertos placeres porque apunto a otra cosa, ¿ya? Por eso es que en esta visión del chao jefe, en el fondo hay una mirada infantil. Hay la mirada de un niño que se siente obligado desde afuera a hacer algo, ¿ya? Y la mirada del trabajo más plena, más humana, es cuando yo mismo me siento eh, presente, colaborando, contribuyendo y desplegándome en el trabajo. Son dos mundos distintos, ¿ya? ¿Estudias porque te obligan o estudias porque quieres? ¿Ah? Eso tiene que ver con la madurez. ¿Trabajas como un niño chico, ¿ah? Como una especie de papás que te obligan a estar ahí, o tiene que ver con lo que tú quieres realizar? Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que ir eh, de alguna manera cultivando, ¿ya? Y en ese sentido sí se produce una especie de círculo virtuoso. En la medida en que yo voy siendo capaz de postergar placeres y de asumir ciertos esfuerzos por algo que me parece bueno, ese punto es clave. Si no hay algo que me parece bueno, lo otro pierde sentido. Eh, y en la medida en que el trabajo tiene un sentido en la vida más allá del cumplimiento de una obligación, se genera un círculo virtuoso.
porque es cada vez menos difícil realizar un esfuerzo y es cada vez más gratificante realizarlo, y eso alimenta todavía más el sentido con el que estoy en el trabajo. Dicho de una manera muy sencilla, no estoy todo el día haciendo algo que va en contra mío. A veces el trabajo es triste, se vive como estoy todo el día haciendo algo que no quiero. Es tremendo. ¿Ah? Es un trabajo totalmente amargante, si uno quiere, un trabajo que no tiene que ver con lo que yo soy. ¿Ya? Si estoy permanentemente haciendo algo que no quiero y además eso es difícil, es un círculo vicioso, es justo lo contrario, y me va contaminando. Pero además, como no nos gusta estar solo en la tristeza, empiezo a contaminar el resto. Y el que está contento en el trabajo, voy a buscar la manera de que se amargue conmigo. Oye, pero vámonos, ¿ah? No hagas esto, no tiene sentido. Y empieza también a difundir su propio malestar. Por eso es que esto puede verdaderamente contribuir a un ambiente laboral, el que haya templanza, el que cada uno, porque eso es tarea de cada uno, el que cada uno sea capaz de dar sentido a esto, contribuye notablemente a un ambiente laboral mucho más grato, mucho más humano, porque la gente está a gusto. Y está a gusto no solo por cuestiones externas, sino sobre todo por una disposición personal. ¿Ya? Lo contrario también genera un ambiente laboral que es muy complejo, muy nefasto, y que repercute en todo, repercute en la productividad, repercute en la estabilidad laboral, en la permanencia, repercute en todo. ¿Ya? Eh, y en ese sentido, la templanza nos previene de una falacia, ya voy a ir terminando, de una falacia. ¿Ah? Hay gente que está todo el día en el trabajo pensando en qué hará cuando no está en el trabajo. ¿Ah? Y trabaja para el final del día, pero el problema es que llega al final del día y llega a la casa y no se acaban las dificultades, sino que se multiplican. Entonces trabaja para el fin de semana y su vida se transforma en un vivir de lunes a viernes para el sábado y domingo. Y resulta que de 7 días se pasó 5 días amargado por 2 días que quién sabe si iba a disfrutar. Y a lo mejor disfruta de un modo casi autodestructivo y anulándose. O trabajo 11 meses al año, ¿ah?, para un mes, o 11 meses y una semana para 3 semanas de gozo. Eso no es verdaderamente frustrante para la vida. ¿Ya? La idea es que uno esté personalmente trabajando, porque ahí también ve un bien, y en el resto del tiempo, que es el tiempo de descanso, también ve un bien. No es una cosa antagónica. ¿Ya? Y tampoco se trata de ser trabajólico. El trabajólico también carece de templanza, porque la templanza es moderar, no anular. Y el que no sabe divertirse, el que no sabe disfrutar del tiempo libre, también carece de templanza, también tiene un desorden, porque no sabe qué hacer cuando eh, cuando no está trabajando. ¿Ah? Y ahí también es complejo porque eh, hay una serie de bienes que tienen que ver precisamente con poder compartir y disfrutar el tiempo libre. ¿Ah? Finalmente, creo yo, una de las consecuencias más grandes, algo ya ha ido apareciendo de la falta de templanza, ¿ah?, es el egoísmo. Porque la persona que solo está permanentemente atento a su propio sentir, a sus propios deseos y al modo de satisfacer esos deseos, es incapaz de mirar al resto, es incapaz de mirar lo que pueda necesitar otro, es capaz de tener, al final, y esto quizás es lo más triste, verdaderas relaciones de amistad. Solo está atento a su propio sentir, solo está permanentemente mirando de qué tiene ganas. Y la amistad, en términos amplios, que esto implica amistad a veces laboral, amistad conyugal, amistad con los amigos, eh, se va siendo incapaz de tener verdadera amistad porque no es capaz de mirar al otro. Y la amistad requiere que el otro sea también tenido en cuenta más allá del placer que pueda
retribuirme. Y por eso digo que esto impacta notablemente en el ambiente laboral. ¿Ya? Dicho muy resumidamente, ¿ya? ¿Por qué es tan fundamental la templanza, aunque es una virtud menor en relación a las otras tres? Porque es donde, en primer lugar, aprendemos a que hay cosas tan valiosas, digámoslo así, que vale la pena postergar ciertos placeres por esos bienes valiosos. ¿Ya? Y esto impacta directamente en el trabajo. El trabajo tiene que ser, para que sea, si uno quiere, plenamente asumido, tiene que ser juzgado como algo bueno. ¿Ya? Y ahí es tarea de cada uno, por supuesto, ver en qué sentido el trabajo es un bien y cómo toda mi afectividad también apunta hacia ese fin. ¿Ya? Sin, sin templanza no hay prudencia, ¿ah? Porque el que no tiene cierto dominio sobre sus afectos no podrá ver bien la realidad, no ve bien la realidad, solo ve la realidad de acuerdo a lo que a él le conviene y por lo tanto es incapaz de tomar buenas decisiones. Sin templanza no hay justicia. Uno puede ser tremendamente injusto, no por una intención de hacer daño, sino por una incapacidad de ver al otro. ¿Ah? Sin templanza no hay fortaleza. La fortaleza exige todavía más dominio sobre los afectos. ¿Ya? Y ahora sí, para terminar, solo para quizás que las preguntas podamos profundizar algo, hay varias virtudes que son virtudes, se llaman hijas, ¿ah? De la templanza. Puse solo algunas. ¿Ah? La importancia, esto implicaría abrir otro tema, pero la importancia de la austeridad, que los antiguos llamaban suficiencia, que tiene que ver con el dominio de ese deseo, ¿ya? De poseer bienes y demostrar que poseo bienes, que es fundamental. Puedo hacerme un esclavo, ¿ya? De los bienes materiales, apunta a eso la austeridad. ¿Ya? Y hoy día es una virtud también muchas veces olvidada. ¿Ya? ¿Por qué vale la pena, ¿ya? No seguir adquiriendo bienes? ¿Ya? Y los antiguos decían, porque es bueno darse cuenta que es suficiente con lo que poseo. ¿Ya? La virtud de la eutrapelia, que tiene que ver precisamente con esta diversión, con esta capacidad de disfrutar del tiempo libre. ¿Ya? Y puse la palabra original, ¿ya? Porque significa, ¿ya? La buena broma, eso significa la broma agradable, que tiene que ver con saber pasarlo bien. Una persona que no sabe disfrutar de momentos de descanso, también es una persona que no tiene verdaderamente dominio sobre sus afectos. Y sin duda la más importante ligada a la templanza tiene que ver con la humildad, ¿ah? Que es si uno quiere, esa moderación en el deseo de ser reconocido. ¿Ah? Todos queremos ser reconocidos, es algo también que está en nuestra naturaleza, y qué importante es moderar eso, ¿ya? Para hacer todo lo excelente que podamos, ¿ah? Pero no necesariamente buscando con eso ser siempre reconocido. ¿Ya? Cada una de estas virtudes, de estos cuadritos, es una puerta enorme a abrir, pero que a mí me parecen especialmente significativas para el trabajo. ¿Ya? Por el tiempo yo creo que estamos hasta acá y ojalá haya algún espacio de diálogo, ¿ah? De cosas que podamos profundizar. Muchas gracias, Juan Ignacio. Realmente muy buena conferencia. Y no es casualidad, por supuesto, haber terminado con esta virtud, que la verdad pareciera ser la más sencilla, como tú partiste diciendo, y a la larga nos lleva a otras tantas, estas derivadas que quedó al final puesta en pantalla, ¿no es cierto? Y que es bueno que queden ahí: honestidad y vergüenza, austeridad o suficiencia, ¿no es cierto? Es suficiente. La diversión y la humildad. Yo creo que es un buen cierre para estas 4 conferencias que nos hacen mirar la vida de otra manera y que no es lo usual, como tú bien lo dijiste al principio, en conferencias, charlas o reuniones, porque estas conferencias son más bien reuniones de amigos alrededor de ACIMET, que bien vale tocar estos temas y otros más. Agradecerte esta charla, por supuesto. En el chat, no sé si tenemos preguntas ahí, al parecer eran comentarios generales, o saludos más bien, pero
Yo no sé si don Juan Carlos Martínez quiere decir algunas palabras. Yo me quedo muy bien impresionado y creo que hay harto que pensar, ¿no? Ojalá podamos seguir sobre este tema, ya sea en conferencias de este tipo o en algún diplomado o algún curso. ¿Ah? Esta charla para información de todos los que están eh, escuchando queda grabada, pero sin lugar a dudas tenemos esta relación con la Universidad de San Sebastián que nos pueden seguir orientando, porque esto realmente es una gran orientación con palabras que nosotros usamos todos los días, actitudes que sufrimos, pasamos, convivimos, ¿no es cierto? Hablar de honestidad, que falta siempre nos hace a todos, hablar de austeridad, ver el tema de la diversión, somos muchos, y me sumo ahí, los que más llevamos el logo de trabajólicos, creyendo a veces que es la única forma de vivir, lo reconozco, y la humildad. No sé si tenemos preguntas, si alguien marca ahí, o don Juan Carlos quiere decirnos algo. Sí, don Juan Carlos. Sí, gracias Marcelo. Bueno, en primer lugar felicitar a Juan Ignacio por su excelente exposición, digamos, fue muy clara, y remarcar la importancia de la templanza. Es la clave para las otras virtudes. La verdad que ser moderado es una gran virtud, sobre todo considerando los tiempos que corren, sobre todo considerando lo que está pasando en las redes sociales, digamos, que uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Twitter, ¿ya? Especialmente en Twitter, es una violencia tremenda, entonces la gente, naturalmente, ahí la templanza parece que no se conoce. Y yo creo que para la convivencia general es bueno al menos haber tenido esta conciencia de que existe esta virtud que se llama templanza, que es una virtud que nos habla de la moderación, ¿ya? No de la represión, sino que de la moderación. Está bueno el cilantro, pero no tanto. Si yo dialogo con alguien que no está de acuerdo conmigo, no es necesario que nos vayamos a los combos, ¿ya? Naturalmente hay gente con la cual no se puede dialogar y es muy difícil poderlo convencer o por lo menos que a uno lo respeten, digamos, en sus ideas y que uno respete las ideas del otro. Eso es templanza. Yo creo que aplicando la templanza se avanza muchísimo como persona. Y créanmelo, en un ambiente comunitario como son las empresas, por Dios que es necesario. La templanza habla también, yo creo que de grandeza del alma, ¿ya? Uno tiene que conceder, tiene que escuchar y tiene que templar, tiene que dialogar y ser moderado. Eso es. Muchas gracias de nuevo, Juan Ignacio. Excelente presentación. Muchas gracias, don Juan Carlos. Si me permite, solo por tomar algo que usted dice, a ver, es fundamental el tema que menciona porque es la clave, la centralidad de la persona. Porque ser templado no significa, pongo un ejemplo muy concreto, pero que es evidente, no significa no repetirme de plato. ¿Ah? No significa soy templado porque como hasta cierto punto, sino que el templado también tiene en consideración a la persona. Y en ciertas circunstancias lo templado es no repetir de plato, y en ciertas circunstancias lo templado es repetir de plato. ¿Ya? Perdón el ejemplo básico, pero es que a veces la templanza se le caricaturiza como esta especie de moderación que implica siempre una especie de vida media aséptica, media fría. Y no, es que a veces lo templado es apasionarse enormemente con algo. ¿Eh? Sí, lo que marca aquí, por eso es que me parece muy pertinente lo que señala, lo que marca aquí es el mundo de las personas. A veces yo digo, no, mira, yo de esto no como, y a lo mejor estoy ofendiendo a una persona, y me estoy presentando muy templado, pero no tengo en consideración a la persona. Y como usted dice, en los ambientes comunitarios, como es el ambiente del trabajo, es fundamental tener en consideración a la persona. Vale la pena moderarse porque vale la pena estar atento al contexto, vale la pena estar atento también a los otros. Y en ese sentido,
efectivamente es una virtud que al final apunta a la magnanimidad. ¿Ah? Es la magnanimidad que tiene que ver con dar lo mejor de sí. ¿Ah? Magno ánimo, alma grande, dar lo mejor de sí. Por lo tanto, la templanza está al servicio de eso. Pero si no soy templado, aunque quiera dar lo mejor de mí, no voy a poder, porque efectivamente lo mejor de mí tiene que ver con las relaciones y con el cuidado de las personas. Y eso exige precisamente la templanza. Así que muchas gracias también por su intervención. Así Sí, es. antes de Gracias, Juan. terminar, Juan Ignacio, leer solamente algo que tú seguramente pudiste ver en los chats de Marcelo Yantel, como decíamos, él está en Arica. Felicitaciones por estos 4 encuentros, de Cristel Fermer, muchas gracias, harto que pensar. Ojalá volvieran a ver los valores y virtudes en los colegios. Y don Eugenio Celedón, excelentes temas en estas 4 charlas. Muchas gracias y un gran saludo a don Ignacio. Recordarles entonces y agradecer a Juan Ignacio esta tremenda charla. Darle las gracias también al Instituto de Filosofía de una universidad que tiene como eslogan o lleva en su escudo el creer y saber, crear y emprender. Realmente hoy día es el día de quedarse con palabras en la mente, ¿no es cierto? Y realmente hay que creer, saber, crear y emprender en lo que es la vida laboral, pero también en la vida propia de cada uno. Si no hay más comentarios o preguntas, don Juan Carlos, pido permiso para cerrar la ceremonia. Don Juan Ignacio, muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por haber estado estas 4 sesiones. Nuestra producción les hará llegar el correspondiente diploma que hemos conversado. Y por supuesto, lo seguimos esperando. Como ACIMED, tenemos esa misión de ser un lugar de encuentro en todos sentidos. Esto ha sido un gran encuentro. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves en otra interesante charla, ya con otra orientación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Un saludo a todos. Chao, Juan Ignacio. Muchos saludos. Hasta luego a todos. Chao, chao.